Bueno, esperamos unos minutitos que sigan ingresando y les quería comentar algunas cosas. Sí. Voy a prender la cámara, me estoy usando el teléfono no. Pero después podrían explicar un poco el funcionalismo. No te escucho bien. Que si después podrías explicar un poco el funcionalismo, Sí. porque se me ha hecho un silencio terrible. Bueno, ahora lo vemos. Gracias. Bueno, un minutito más y ya comenzamos. Igualmente, después les voy a subir un PowerPoint de Giddens como para que lo revisen para mañana y tengan todas las perspectivas teóricas con los conceptos fundamentales a mano para que puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones que dicen con respecto a las dudas vinculadas a la perspectiva funcionalista. Justamente, ¿qué es lo que propone la perspectiva funcionalista? Va de la mano de las ideas de Durkheim, iniciadas por Comte, y de estos sociólogos que ven a la sociedad como un organismo, por ende la van a estudiar como si las instituciones fuesen los órganos de la sociedad en cuanto partes y en funcionamiento total. Entonces hay diferentes vertientes dentro de este funcionalismo, ¿no? Por ejemplo, están las ideas, pero todas vinculadas a la sociedad como organismo, vinculadas a el biologicismo fundamentalmente. Tiene que ver con eso. Pero después va a estar Parson, Merton, ¿no? Unos que consideran ideas manifiestas, ideas latentes, otros funciones y disfunciones, pero todo dentro de esa lógica de dinamismo orgánico, ¿no? Entonces se van a estudiar cómo las determinadas instituciones, digamos, se van a considerar sanas o enfermas para la sociedad y van a considerar el desvío, por ejemplo, el desvío social, como para encaminarse en un rumbo de salud, ¿no? Entonces el funcionalismo tiene que ver con eso, con la idea de cuál es la función de esa institución, esa problemática para la sociedad, en tanto órgano social. ¿Se entiende más o menos? Yo después les voy a dejar igualmente el PowerPoint de Giddens para que lo puedan revisar. Bueno, antes que nada, les tengo que decir una cosa. Ayer testearon a mi hijo y dio positivo. Por ende, en casa estamos aislados por coronavirus. Yo tengo una dosis de vacuna por ser docente, bueno, y tener cierto riesgo. Así que por ahora vamos a continuar, por supuesto, yo voy a estar. Si llega a haber algún inconveniente, alguna clase puede entrar otra docente a cubrirme. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ojalá que esté todo bien y podamos seguir compartiendo las clases como seguramente va a pasar. Pero les quería decir, porque como venimos programando de acá al martes y al viernes, bueno, el martes les digo y les repito, el grupo 1 tiene que dar Bauman, ¿no? Y vamos a revisar en lo posible las guías de lectura para hacerlo más dinámico y demás. Y el viernes el texto de Bourdieu. Ambos son de la unidad 3. El grupo 2 tiene que dar Bourdieu el viernes y el grupo 1 tiene que dar Bauman el martes. Así que
nos seguimos manteniendo con esta cronología, digamos, pero no quería dejar de avisarles esta situación. Bueno, mañana es el test de lectura de la unidad 2. Recuerden, es entre las 5 y las 6 de la tarde, dura 15 minutos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien. Dura 15 minutos. Estén atentos a la consigna, que hay veces que pide que señalen lo correcto y hay veces lo incorrecto. Fíjense cuáles son las opciones, que generalmente son 4. Y analicen la situación, ¿no?, que se les presenta. Tómense todo el tiempo y fíjense que es secuencial, no se puede volver atrás. Entonces, cuando Buen día. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa. Hay gente en espera. A ver, ahí está. Bueno, a ver, vuelvo a repetir lo de los test de lectura, que me parece que es fundamental, porque recuerden que tiene que ver todo esto con el enlace con la promoción. Entonces, fíjense, mañana, sábado, entre las 5 y las 6 de la tarde, dura 15 minutos, son 10 preguntas secuenciales, no se puede volver atrás. Entonces, leen bien la consigna, se fijan si les pide que sea verdadera o falsa la opción que tienen que marcar, correcta o incorrecta, a veces dicen. Entonces, antes de señalarlo, lo leen bien, lo analicen y utilicen esos 15 minutos que se les da. Es secuencial, por ende no pueden volver atrás. Ya este es el segundo, entonces van a estar un poco más cancheros y cancheras, por llamarlo de alguna manera. Así que les pido que por favor lean la consigna y empleen todo el tiempo que tienen para emplear. Bueno, les vuelvo a decir, por los que entraron recién, que el martes que viene vamos a ver Bauman, grupo 1 de la unidad 3, y el viernes a Bourdieu de la unidad 3, el grupo 2. Bueno, hasta acá creo que les dije todo y ya les digo, si por alguna razón no puedo llegar a dar la clase, la dará otra docente o veremos cómo en todo caso, veremos cómo la reprogramamos. Pero bueno, esperemos que esté todo bien. Habíamos quedado con el grupo 7 de continuar con el autor Bottomore. ¿El grupo 7 está presente? Sí. Sí, sí. Hola, profe, sí. ¿Qué tal? Bueno, si quieren ir compartiendo. Voy. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Florencia. Sí. El parcial que tienen más adelante, digamos, el único parcial que me están preguntando ahí por el chat, tienen parcial y luego el recuperatorio a los 15 días. Es escrito, o sea, es para, digamos, relacionar de modo escrito autores de la misma unidad. O sea, no es múltiple choice. No recuerdo dónde nos habíamos quedado. Yo diría si no pueden empezar nuevamente para que no quede, para no tomarlo por la mitad, ¿puede ser? Para que les resulte inclusive a los otros chicos más claro. ¿Más llevadero? Yo no tengo problema, no sé mis compañeros. No, yo no, pasa que no sé si estamos todos, Flor. Ah, Bueno, no importa, pero pongan desde el principio y cualquier cosa vamos leyendo y vamos aclarando. Digo, para no tomar por la mitad, porque seguramente no,
no se va a comprender tan bien. Yo arrancaría de la 3, o de la 2 es toda la biografía del autor. Bien, esta es lo de la bibliografía. ¿Danu está? Profe, Desde acá y sí no chicas, perdón que podemos les retomar. interrumpa. Hay 2 o 3 compañeros en sala de espera. A ver. Ahí está. Bueno, un poco para intentar darle un poco de interrelación a estos autores, ¿no? Nosotros estamos en la unidad 2, donde estamos planteando los autores clásicos. Entonces vimos a Durkheim, vimos a Weber, y en este momento estamos viendo el desarrollo de Marx y lo que sucedió después de que falleció Marx, ¿no? Las distintas perspectivas que las vamos a ver prácticamente de un modo muy por encima. Entonces, fíjense cómo se van construyendo estas diferentes perspectivas teóricas que tienen que ver con 3 posiciones, ¿no? Entonces, donde está fundamentalmente Durkheim, que se lo puede, como recién me preguntaba recién una de las compañeras, dentro de la perspectiva funcionalista, donde hay una gran correlación con estas ideas del positivismo que tienen que ver con el inicio de las ciencias, con estudiar las cuestiones por medio de la observación. Entonces, van a considerar a los fenómenos sociales básicamente como hechos sociales considerados como cosas. ¿Por qué cosas? Porque detrás de esto está la idea del positivismo, de que las cosas están ahí para ser observadas y poder hablar acerca de ellas. Entonces, fíjense, esa es la perspectiva de Durkheim, con sus conceptos fundamentales, que tiene que ver con considerar a los hechos sociales como cosas, y después distintos conceptos, como son las solidaridades, mecánica y orgánica, que va a hablar de 2 sociedades totalmente diferentes, que están interrumpidas, digamos, o la solidaridad orgánica es producto de la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa y demás, donde se empieza a producir la división del trabajo, y entonces es una sociedad más compleja, el concepto de suicidio como fenómeno social. ¿Por qué? Por todos estos cambios que están sucediendo en la sociedad y demás, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva que está vinculada al funcionalismo y que se ve la sociedad fundamentalmente para ser observada como una cosa que es concreta, que está ahí, que trae los métodos de las ciencias naturales. Luego tenemos a Weber, ¿no? Que él va a iniciar, digamos, su perspectiva teórica desde otro lugar, desde la acción social con una acción con sentido, remitida a otros. Sabemos que Weber tiene una gran sistematización de su teoría, entonces hay una sistematización, una tipología de las distintas acciones, ¿no? Acción con arreglo a valores, acción con arreglo a fines, tradicional, etcétera. Pero fíjense que ahí el acento está marcado en la acción y no en la estructura, como lo señala Durkheim. Y ahora vemos esta perspectiva de Marx, que marca fundamentalmente esto de la idea de la sociedad como conflicto. Y ahora lo vamos a ir más o menos viendo. Sí. Bueno, arrancamos de acá, profe, porque el otro chico no está y es algo bastante largo lo que decía. Hacia 1845, Marx llega a un punto del desarrollo de sus ideas que le permite que formule los principios básicos de su teoría, lo que luego llama hilo conductor en este texto, la contribución a la crítica de la economía política. Se expresa el concepto general de teoría, que dice que en la producción social que llevan a cabo los hombres entran en determinadas relaciones que son indispensables e independientes de su voluntad. Estas relaciones corresponden a una etapa del desarrollo de las capacidades materiales de producción. Todas estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que se construyen las superestructuras jurídicas y políticas.
al cual a su vez le corresponden formas de conciencia social. En cierta etapa, el desarrollo de capacidades materiales de producción, las fuerzas materiales de producción en la sociedad entran en pugna, es decir, en rivalidad con las relaciones de producción existentes y sobreviene un periodo de revolución social. Según su teoría, ¿no? Sí, bueno, entonces para volver un cachitito atrás, así lo explicamos un poco. Acá lo que está marcando Marx es esta estructura económica de la sociedad conformada por estas dos clases. Acá aparece el concepto de clase social en cuanto a su vinculación con el modo de producción capitalista. Entonces están los que son los dueños de los medios de producción y los que tienen solo para dar su fuerza de trabajo que se va a transformar en una mercancía, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de la relación de estos actores se erige un modo de sociedad vinculado a lo económico. Esa vendría a ser la estructura. Y la superestructura, como dijiste Celina, tiene que ver con esto de lo político y lo jurídico, que está por encima, ¿no? Estas estructuras que dice político y jurídico es la superestructura, que se conforma a partir de esta base que tiene que ver con cuestiones de relación social fundamentalmente basada en lo material, en lo económico, ¿no? Sí. Bueno, en 1845, Luis Althusser describe dos momentos de Marx en cuanto a los intereses. El Marx joven, que era de ideología humanística e historicista, que estaba influido por las ideas de Engels y Feuerbach, y el Marx maduro, que crea una original y rigurosa ciencia de la sociedad. Pero en cambio, Bottomore creía que esto no era un cambio de los intereses de Marx, sino que más bien había enfocado el principio a hacer un esquema de las bases generales de su teoría y luego hacer un análisis más detenido y riguroso del modo de producción capitalista, para después poder lograr un estudio de la sociedad capitalista en su conjunto, dentro del proceso global de desarrollo social. Cambia, si querés, Flor. Fíjense que ahí tiene una falta de ortografía y Feuerbach también está mal escrito, digo para cuando lo suban en un momento, historicismo. Ok. Y otra cosa, esa diapo anterior seguramente es muy tomada dentro de los finales y demás, esta diferenciación entre lo que es Marx joven y Marx adulto. Así que fíjense que es como una clave dentro del texto, ¿no? De ver qué hizo, qué considera el autor, cuáles son los conceptos fundamentales dentro del Marx joven y cuáles son los del Marx adulto con esta ruptura de 1845, ¿no? Bueno, en los avances del estudio de la economía de la sociedad capitalista y la evolución del pensamiento de Marx se encuentran plasmados en tres ideas en los Grundrisse. Los Grundrisse son una recompilación de anotaciones de Karl, completada entre 1857 y 1858. Pueden considerarse tipo borradores de su mejor obra, El Capital. La primera idea es del dinero y del intercambio. Marx ya había hablado de estas cuestiones anteriormente en unos manuscritos de 1844, que veía el dinero como un vínculo social que reflejaba las relaciones capitalistas de la sociedad. Pero en los Grundrisse, Marx lo presenta como un análisis de la producción capitalista y del proceso de acumulación o de autoexploración del capital. La segunda idea tiene que ver con un nuevo concepto que Marx denomina fuerza de trabajo. También antes hablaba de esto, pero hablaba como trabajo solamente. La fuerza de trabajo es lo que el hombre da a cambio de su salario, es la mercancía que vende para ganar su trabajo. Es la creadora de plusvalía. Y la tercera causa es el quiebre del capitalismo. Y en el texto, Bottomore
No, en el Grundrisse, Marx expone dos causas que podrían verse como una negativa y una positiva. La negativa es la superproducción que él decía que iba a llegar un momento donde se iba a producir tanto que no se podía vender esas cosas que se producían. La causa positiva sería que se crearía un nuevo sistema que reemplace al capitalismo. Claro, un nuevo sistema que tiene que ver con esta cuestión más cooperativa, con conocer más acerca del trabajo. Sí, que se despiertan todas las capacidades de la ciencia y la naturaleza. En este cambio también influyen las crisis económicas y las luchas políticas. Muy bien, Listo. fíjense que Grundrisse le falta una R. Ah, Sí, en la I, antes de la I. Después, antes de subir, ok, después lo corrijo. corregirlo, igual que en la diapo anterior. Bueno, Bueno, buen día. te falta una B corta. Para ir con la maestra. Ah, no, sí. La literatura. Bueno, yo voy a hablar un poco de... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Yo voy a hablar un poco de la evolución de la teoría de Marx después de su muerte, ya que durante su vida no recibió mucha atención su teoría, salvo por algunos, por ejemplo en Rusia, por algunos autores socialistas que tradujeron algunas de sus obras, y en Alemania tampoco, solo algunos pocos autores socialistas. Entonces la teoría no recibió mucha atención durante su vida. Después de su muerte va a comenzar a ejercer más influencia, tanto intelectual como política, y esto lo va a hacer a través de dos vías: a través del movimiento obrero y las ciencias sociales académicas. Es así como el marxismo va a transformarse en la teoría o la doctrina social de la clase obrera. Bueno, obviamente después de recibir mayor influencia y tener más llegada, va a llegar a más gente claramente y van a surgir debates internos y distintos puntos de vista sobre la teoría. En base a eso podemos identificar tres corrientes de pensamiento o tres tendencias que van a ser el marxismo ortodoxo del Partido Socialdemócrata Alemán, que estaba representado principalmente por Kautsky, y tenía una concepción mecánica del desarrollo de la economía capitalista que iba a llevar a su inevitable quiebra, a través de la lucha de clases y la posterior victoria de la clase obrera. Iba a quebrar el sistema. Después surge uno de los primeros grandes debates internos dentro del marxismo en Alemania, que se va a dar por el libro de Edward Bernstein, y la corriente de pensamiento va a ser llamada el revisionismo de Bernstein. ¿Por qué? Porque él creía que si el marxismo quería ser una ciencia social, debía en última instancia ser comprobado empíricamente, ya que muchos de los supuestos de Marx y conclusiones y demás se estaban alejando de lo que estaba pasando en la sociedad. Además, Bernstein rechazaba las ideas del colapso de la economía capitalista y creía que el cambio al socialismo iba a ser a través de un proceso gradual donde la sociedad se iba a impregnar de las ideas del socialismo, de la estructura y demás. Y después también tenemos el marxismo austríaco como otra corriente de pensamiento, que estos desarrollan una teoría mucho más elaborada, tomando en cuenta la creciente complejidad en la sociedad capitalista y las cambiantes condiciones en la lucha de clases. Pero todo esto manteniendo la perspectiva revolucionaria y destacando la importancia de la participación de la clase obrera, de la participación activa de las masas obreras. Bueno, el marxismo no se va a quedar solo también en esto del movimiento obrero, sino que también va a empezar a gravitar o a involucrarse en las ciencias sociales académicas, principalmente en la economía y la sociología. Va a empezar a ser enseñado en universidades y a inspirar nuevos tipos de investigaciones y ser tomado con más seriedad. Esto va a dar lugar a que se hagan mucho más trabajo sobre el tema, más críticas, y que mucho más estudiosos puedan trabajar con el tema. Y dentro de esto tenemos, no sé, por ejemplo, la obra de Stangler, que es una crítica, de Durkheim, y otros demás estudiosos del tema, socialistas. Y otros no socialistas que van a ser los críticos. Pero sin duda la que más repercusión tuvo en la teoría de Marx fue la obra de Max Weber.
y que es una teoría sobre la sociedad, que se dice que más que ser una teoría de la sociedad original de él, va a ser un comentario largo y variado sobre la teoría de Marx, ya que va a partir del mismo punto, llegar a las mismas conclusiones y demás. Claro, muy bien, Bueno, Agustín. eso A sería ver, sí, sí. Max Weber, ¿qué es lo que le cuestiona a Marx, ¿no? Este determinismo que plantea Marx con respecto a lo económico, más o menos, Claro. ¿cómo lo podés explicar? ¿O lo pueden explicar? ¿Cómo es la pregunta? Claro, ¿qué diferencias hay básicamente entre esta teoría de Marx Weber y la de Marx, ¿no? En esta puja, cuando Weber lo critica, ¿por qué lo critica? Básicamente, así en A ideas ver, ¿por qué te parece a vos? ¿por qué lo critica? Y Claro, algunos aspectos. A Marx ver, está centrando justamente en lo económico, ¿no? Entonces dice la sociedad sí, como... en la economía capitalista y demás. Claro, y Weber, que ¿por dónde entra su teoría, digamos? ¿Qué es lo que va a Y decir? más por lo social, Weber. Claro, en definitiva lo que hace Weber que no marca un determinismo económico, ¿no? Que hace jugar diferentes esferas. Entonces va a decir Claro. que hay incidencia en determinados fenómenos sociales por lo económico, por lo social, por lo Sí, político. sí, que no es solo. Fíjense que él, al nacimiento del capitalismo, ¿no? Cuando él estudia el protestantismo y el calvinismo, ¿qué va a decir fundamentalmente? Que hay un grupo social que es el que dio pie al nacimiento del capitalismo por medio de la acumulación y demás, ¿no? O sea que entra de acuerdo a estudiar el capitalismo de un modo diferente al de Marx. Igualmente, bueno, no sé quién sigue y después continuamos. Para no cortar. En 1917, la Revolución Rusa abrió una nueva era en el desarrollo del marxismo. El centro de los estudios se desplazó a la institucionalización del marxismo como ideología de un régimen político, y de a poco fue adquiriendo influencia en la evolución de las ideas marxistas. Florencia, ¿vos cámara no tenés? Sí, profe, pero cuando pongo para compartir se me cierra. No sé si querés, bueno, no sé cómo se puede solucionar, pero siempre me pasa. Pongo para compartir y se cierra la pantalla. Bueno, este marxismo soviético basado en el leninismo poseía la parte revolucionaria y se creía que el capitalismo había entrado en una etapa de crisis y se daban las condiciones para suprimirlo. Lenin adoptó una concepción del marxismo como teoría de la revolución proletaria y se empeñó en formar una estrategia política que tuvo inmensas consecuencias en el desarrollo del pensamiento marxista del siglo XX. Este tipo de marxismo se convirtió en una ideología cada vez más rígida y dogmática. Su aporte más singular fue una concepción del partido basada en el distingo entre las clases obreras y la vanguardia revolucionaria de los trabajadores e intelectuales con plena conciencia de clase. Después de la revolución florecieron los estudios marxistas en diversas variantes, pero a fines de los 20 Stalin puso freno con su marxismo dogmático a toda posibilidad de avance. Este dogmatismo se debía al miedo de que nuevas corrientes de pensamiento interfirieran en el gran desarrollo industrial de ese momento, según Motomor. Según Motomor, sus figuras más emblemáticas fueron Trotsky, Riazanov, Bukharin y Lenin. Fíjense que arriba dice marxismo como... Ideología, no, sí. Bueno, No puedo fíjense creer. la presentación, háganlo y revísenlo. Sí. Lo Bueno, peor es que lo habíamos visto, pero lo repasamos un par de veces, las filminas. fíjense acá cómo empieza a aparecer toda esta cuestión política, ¿no? De movimiento, que tiene que ver no solamente con una teoría social de la sociedad, digamos, sino con todo un acompañamiento revolucionario, político, de movimiento, que empieza a aparecer con mucha fuerza. Bueno, hay que recordar que Marx hizo
también un manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Donde básicamente, más allá de cuestiones teóricas, era una invitación a, digamos, a los trabajadores a fortalecerse para la lucha, ¿no? Entonces esto está por detrás de la teoría. Por eso muchas veces cuando se les comparan, no sé si hay alguien que quiere hablar, cuando se los compara en cuanto clásicos, Marx, Durkheim y Weber y Durkheim básicamente tienen posturas conservadoras vinculadas a la sociedad. Marx es el que patea el tablero, habla de conflicto, habla de intereses, o sea, introduce dentro de la teoría social otros conceptos que básicamente tienen que ver con instancias revolucionarias, ¿no? Bueno, profe, y acá esta era la parte de una compañera nuestra, pero está sin luz, así que lo voy a dar yo. Bueno. Las contribuciones del pensamiento manciano, dentro de esto tenemos estos tres pensadores, Karl, George y Gramsci. Karl Korsch apoya en la concepción materialista de la historia. Las ideas y los valores de los seres humanos no son principal fuente del cambio social. Se interesa en el desarrollo del capitalismo. Los que poseen capital pertenecen a la clase dominante. George Lucas define la teoría... Florencia, espérame un segundito que tengo que atender una cosa, ya vengo, ¿eh? Sí, no hay problema. Disculpen. Sí. No hay problema. Bien, George Lucas define la teoría marxista como la expresión en el pensamiento del proceso revolucionario mismo. Él dice que el marxismo es la conciencia correcta de clase del proletariado que tiene como forma organizada al Partido Comunista. Gramsci creo que le iba a decir un compañero mío. Dale. Sí, yo lo digo. Bueno, Antonio Gramsci lo que hace es rechazar la idea del marxismo como una ciencia de la sociedad y lo ve más como una cosmovisión filosófica, una cosmovisión es como un punto de vista del mundo, del sector del proletariado, en su lucha política para crear una nueva sociedad. Es como que lo usan como bandera política, te podría decir. Bueno, a partir, por ejemplo, Gramsci es un autor que se lo tiene muy en cuenta hoy en la teoría social por determinados conceptos, como por ejemplo el de hegemonía, que es un concepto que nace con la teoría gramsciana, y es un autor italiano que inclusive, bueno, tiene un gran desarrollo dentro de la teoría social, ¿no? Estos son autores que han marcado todo un camino y que más allá de las ideas revolucionarias, lo que tienen como conceptos jugosos, digamos, es que ponen dentro del tapete las diferencias sociales, las cuestiones de intereses, la sociedad como tensión y conflicto, la idea de la clase social en cuanto antagónica pero necesaria, ¿no? Como para dar un panorama dentro de las ciencias sociales que no sea todo visto como, por ejemplo, la teoría funcionalista hoy en día es una teoría que básicamente no está en uso. Ya se saben que, bueno, las sociedades, por sobre todas las cosas, están marcadas por diferentes conceptos
Y un concepto que es central es la perspectiva desde la cual mira cada uno de los actores, ¿no? Entonces, fíjense que cada una de estas teorías es rica en cuanto a algún concepto clave que tenga, ¿no? Fundamental. Entonces, dentro de la teoría de Durkheim, ¿qué es lo importante? Y sí, digamos, lo que es fundacional de Durkheim es ver a la sociedad como una estructura que limita con sus normas, con el derecho y con las demás cuestiones, cómo los sujetos tienen libertades relativas, ¿no? Bueno, después, Weber, ¿desde qué lugar? De la acción social, de cómo podemos estudiar la acción sabiendo que el individuo tiene la sociedad dentro de esa acción. Los sentidos siempre están vinculados a otros sujetos para entenderse entre sí, por ende, en la acción social encontramos también la sociedad. Y Marx con estos conceptos que son, digamos, más pragmáticos, más vinculados a cuestiones de movimiento y demás, pero que desenmascaran de alguna manera esto de una sociedad donde no hay conflicto y donde no hay tensiones y donde siempre lo que va a imperar es la mirada de lo dominante, digamos, ¿no? Bueno, en esos términos vemos básicamente los clásicos. Bueno, hasta acá va el PowerPoint, ¿no? No, queda esto y una más. Bueno, a ver. No sé quién la va a dar. Yo. El estructuralismo marxista sostiene que las estructuras que componen la formación social tienen cierta autonomía y aunque la estructura económica sea la determinante, pueden ser otras las dominantes en la forma particular de la sociedad. Creen que cada estructura tiene una forma particular respecto a la formación histórica. Lo que llevó al colapso de la formación social no solo son los efectos económicos, sino también las contradicciones en la estructura. Por lo tanto, es necesario ver el efecto de las estructuras y sus relaciones sobre el funcionamiento de esa estructura económico-social. Sí. Bueno, hacia el final del texto, Bottomore dice que será útil examinar las ideas de algunos pensadores que pertenecen a la gran tendencia de pensamiento marxista actual, la teoría crítica. Entre ellos señala como los más importantes a Jürgen Habermas, no sé cómo se dice, y Klaus Hofe como herederos de la Escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas en su obra examina las manifestaciones de la crisis económicas, políticas e ideológicas en las sociedades del capitalismo tardío y a su vez diversas interpretaciones de esta crisis. Sostiene que como el sistema económico ha cedido al Estado parte de su autonomía, en esas condiciones una crisis económica no provoca directamente una crisis todo el sistema social, sino que se podría dar si se produjera una crisis política y una ideológica en que el sistema cultural fuera incapaz de ofrecer las motivaciones indispensables para el mantenimiento y reproducción de la sociedad existente. Según Habermas, el problema fundamental de la sociedad capitalista tardía es proveer una adecuada y conveniente legitimación del orden social. Por otro lado está Klaus Hofe, que en sus estudios sobre el Estado y sobre una omnipresente ideología a la que él llama principio del rendimiento, otorga prioridad en una era de amplia intervención del Estado, en que ya no se puede hablar de esferas exentas de la interferencia estatal que constituyeran la base material de la superestructura política a las justificaciones ideológicas del sistema social. Bottomore dice que los estudios de Habermas y de Hofe se alejan de la idea de que la estructura económica es la determinante, parecen considerar el Estado y la ideología como las fuerzas determinantes principales. Y continúa diciendo que el hecho de que estos estudios se centren en el análisis crítico de la ideología muestra su afiliación al marxismo de la Escuela de Frankfurt, aunque presenta una diferencia más marcada respecto a la teoría de Marx y una crítica más directa a algunos de sus aspectos. Y como para dar un cierre, Bottomore dice que el desarrollo del marxismo como teoría tiene más independencia del interés político directo y se lo sitúa más claramente dentro del desarrollo general de la teoría sociológica, según lo prueban las relaciones que se han mostrado a lo largo del texto entre el marxismo de los últimos tiempos y otros movimientos de ideas de las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia. Y que hoy en nuestros días no hay un marxismo ortodoxo que pueda pretenderse el gestor de una concepción política correcta sobre las finalidades y estrategias de la vida práctica. Bueno, bien. Como verán, este texto tiene un montón de cosas y la intención es que ustedes sepan, fundamentalmente, leerlo con esta clave. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de Marx, de este Marx joven, del Marx adulto?
y después hacer un recorrido de las teorías, que eso sí va a aparecer dentro de los test de lectura seguramente, pero en sus conceptos centrales. La idea es que ustedes puedan ver todo este abanico de perspectivas teóricas que surge a partir de Marx, que son muchas y obviamente tiene una profundidad que apenas nosotros tocamos algunos conceptos, entonces que lo lean desde ese lugar, apoyándose con las guías de lectura, ¿no? Siempre fíjense que la guía de lectura les da la posibilidad de comprender el texto y ver para dónde va la cuestión de la dirección de lo que queremos que ustedes puedan tomar. Entonces, acá estos últimos autores, lo importante de Habermas o de Hoffe, ¿qué tiene que ver, no? Con que siguen la línea de Marx con, por supuesto, muchas cuestiones que van reconfigurando de acuerdo a las épocas, de acuerdo al contexto, y empieza a surgir el concepto de Estado, ¿no? El concepto de Estado, de ideología, de hegemonía, de legitimidad. Entonces, dentro de estos grupos sociales, que fundamentalmente lo que tomamos, que son grupos conflictivos, las sociedades desde esos términos, bueno, ¿cómo se ve el Estado? ¿Cuál es la denominación del Estado? ¿Desde qué instancias? ¿Por qué hablamos de legitimidad? Que es un concepto que nosotros utilizamos mucho en ciencias sociales, que lo vamos a ver luego en los recorridos de las demás unidades. El concepto de lo hegemónico, ¿no? De qué es lo hegemónico, vinculado a lo legítimo, y de lo ideológico. ¿Cómo juegan estos conceptos dentro de la dinámica social, económica y demás? Bueno, hasta acá entonces con este texto ya terminamos la unidad 2. Vuelvo a decir, mañana es el test de lectura porque entraron recién algunos alumnos, entre las 5 y las 6 son 10 preguntas secuenciales, tienen que leer los enunciados para ver si se le pide la opción correcta o la incorrecta. Tómense los 15 minutos que les da el tiempo para poder hacer el test de lectura. Háganlo a conciencia, fíjense, lean bien qué es lo que pide cada una de las instancias. Bueno, hasta acá vamos entonces. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo luego voy a subir a la tarde un PowerPoint de Giddens, donde van a poder ver las distintas perspectivas teóricas y estas 4 cuestiones que plantea el texto, que también son importantes. Y también me parece que me quedó por subir el de Bottomore, que no tiene la parte histórica, sino que tiene todo el recorrido de la estructura de la perspectiva de Marx. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno. Vamos entonces al texto de Mills, ¿no? Con el grupo 9 y ya acá terminaríamos toda la ronda. ¿Se acuerdan que, perdón, me quedó una cosa por decir, ¿puede ser que en este grupo no haya hablado Rocío? ¿En el grupo anterior, el grupo 7? No había ninguna Rocío. Belén. Es la que estaba sin luz y leímos su correo. ¿Se llama Belén Rocío? Sí. Escamochero o algo así. Sí, sí. Y Florencia, recién era la que no... Sí. ¿No? La que habló, pero que no tenía cámara. Uh-huh. Bueno, perfecto. Entonces, vamos al grupo 9. Les preguntaba recién porque de alguna manera los que no pudieron en esta primera ronda poder exponer, vamos a ver si de alguna manera pueden llegar a tener una nota conceptual. Déjenme pensarlo porque la verdad que estamos tan apretados con los tiempos que y me imagino que esa idea de tomar a cada uno que está en el grupo, que no pudo exponer, conformar un grupo para que exponga es un poco difícil en esta instancia. Así que, bueno, veremos cómo continuamos. Bueno, vamos entonces con el grupo 9.
¿Está el grupo 9? Sí, profe, acá Sí. estamos. Ahí se ve. Sí. Sí, se ve. Bueno, a ustedes entonces ya les toca la unidad 3. Entonces, Arauz, Acá Medina, estoy. ¿está? Acá. Agustín López, Sí, acá. Maylin, Lugar, Lugar. Juan Pesotano, Acá, profe. Sandro Stark, Acá, profe. Selena Terceros, Acá, profe. y Alfonso Bergel. Acá, profe. Bien. Bueno, cuando quieran. Está bueno que le pusieron. Bueno, voy a arrancar yo, profe. A nosotros nos tocó el autor Charles Will Mills. Es un sociólogo estadounidense que nació el 28 de agosto de 1916 en Texas y falleció el 20 de marzo de 1962 en Wasney. Se graduó de la secundaria en la Escuela Técnica de Dallas en 1994 y en 1939 se graduó de Filosofía en la Universidad de Texas. Por lo que podemos averiguar, también obtuvo éxitos en Sociología, Psicología Social, Antropología Cultural y Economía. Y luego de graduarse en la Universidad de Texas, 2 años después se doctoró en la Universidad de Wisconsin. Will trabajó como sociólogo durante 4 años en la Universidad de Maryland y luego pasó a la Columbia University de Nueva York y ahí se lo nombró catedrático en 1956. Bueno, un poco en lo que respecta a los aportes de Wills, fue uno de los que analizó críticamente la sociedad estadounidense y esto lo llevó a ser a uno de las figuras más controversiales de las ciencias sociales en su país. Bueno, en su libro de Imaginación Sociológica, que fue escrito en 1956, para Mills tenía el objetivo de definir el significado de las ciencias sociales para para las tareas culturales de nuestro tiempo. Y aquí, o sea, en este libro, trata dos conceptos de la realidad social, que son el individuo y la sociedad. Bueno, un poco ya en lo que es el texto de la promesa, el autor introduce a su planteo sobre el hombre y las dificultades, en donde nos dice que estas dificultades están relacionadas directamente con las limitaciones que están impuestas por el ambiente. También el hombre cotidiano en su órbita, que en el texto habla de las órbitas de trabajo, de la familia, dice que se mueve por sustitución como una especie de espectador. Y cuando el hombre se da cuenta de las ambiciones y amenazas del ambiente en el cual se encuentra, más atrapado se siente aún. Bueno, después, además del análisis del hombre que hace un análisis de la sociedad en general. En el texto ahí, enfatiza en las sociedades industrializadas y cómo influye esto en las personas. Pero lo que también el autor busca que se entienda es que la historia del individuo y de la sociedad no se deben entender de manera separada, sino que se debe hacerlo de manera conjunta. Bueno,
A partir de esto, de este análisis, expone el hecho de que la historia cada vez avanza con más rapidez. Esto se debe al cambio constante de las sociedades. Y lo que nos dice también en este texto introductorio, el autor, es que el hombre en cierto punto deja de tener, deja de tener un punto de orientación con los valores prefijados que había, ya que para él, debido al avance tan rápido que tiene esta historia, estos valores quedan ambiguos a la época en la cual se encuentra. Bueno, y después la introducción la concluye exponiendo al dato como dominante de la información. Y Mills resalta el hecho de que el hombre debe tener la calidad mental necesaria para poder procesar esa información correctamente y así poder entender realmente lo que está ocurriendo, tanto en su órbita, a su alrededor, como de manera general. Juan, fíjate que no es calidad, sino una cualidad, que ese es el concepto de imaginación sociológica, ¿no? Esa cualidad, que ahora lo vemos ahí arriba. Sí. La mental. Sí. Buen día, profe. Bueno, yo voy a hablar de la imaginación sociológica. Mills define la imaginación sociológica como una cualidad mental que permite comprender a su poseedor el escenario histórico en cuanto a su significado para la vida anterior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Ella le permite tener en cuenta cómo los individuos, en el tumulto de su experiencia cotidiana, que no son consecuencias falsamente conscientes de sus posiciones sociales. Justamente lo que dice Mills es que el individuo solo puede comprender la propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose en su época, de cómo conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce la de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. También dice que lo que sabemos es que todo un individuo vive de generación a generación en una sociedad que vive la biografía y que la vive dentro de una situación histórica. Precisamente la imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ellas dentro de la sociedad. Esa es su tarea y su promesa, y es la señal de todo lo mejor de los estudios contemporáneos sobre el hombre y la sociedad. Cualquiera que sean los problemas del analista social clásico, por limitado o por amplios que sean los rasgos de la realidad social que han examinado, siempre se formulan estos tipos de preguntas, como cuál es la estructura de esta sociedad particular en su conjunto, qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana, cuál es el mecanismo por el cual está cambiando, qué variedades de hombres y de mujeres prevalecen ahora en esta sociedad y en este periodo. Son las preguntas que inevitablemente la mente sociológica formula toda mente que posea la imaginación sociológica, porque precisamente es la capacidad de pasar de una perspectiva a otra, como la de la política a la psicológica, del examen de una sola familia a la estimación comparativa de los presupuestos nacionales del mundo. O sea, es como una cosa. Es la capacidad de pasar las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano y ver las relaciones entre ambas cosas. Volviendo a lo mismo, siempre está la necesidad de saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el periodo en que tiene su cualidad de ser y su ser. Bueno, Mills plantea que la distinción más fructuosa con la que opera la imaginación sociológica es la distinción entre los conceptos de las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la estructura social. Define que las inquietudes son aquellas que se presentan en el carácter de un individuo y en el ámbito de sus relaciones inmediatas con otros.
es decir, que tiene relación con su yo y con las áreas limitadas de su vida social. En consecuencia, el enunciado y la resolución de esas inquietudes corresponde al propio individuo como una entidad biográfica y dentro de su ambiente inmediato. La inquietud, entonces, es un asunto privado donde se ven amenazados los valores amados por una persona. Por otro lado, el problema se relaciona con materias que van a trascender el ambiente local del individuo. Tiene que ver con la organización de muchos ambientes dentro de las distintas instituciones de una sociedad en su conjunto. El problema es un asunto público donde se advierte que está amenazado un valor armado por la gente, por la sociedad. Generalmente, el problema implica una crisis en los dispositivos institucionales. Para ejemplificar estos conceptos, vamos a considerar el caso del desempleo, que está en la otra filmina, y suponer que en el caso del desempleo, vamos a suponer que estamos analizando una ciudad de unos 100.000 habitantes. En la situación de la izquierda tenemos un solo habitante que carece de trabajo, es decir, que esto constituye una inquietud personal que el individuo deberá resolverla de acuerdo a sus capacidades y oportunidades. Por el contrario, del otro lado, en la misma ciudad, nos encontramos con que tenemos más de 10.000 personas desempleadas, por lo que en este caso estamos frente a un problema. En este caso, la solución no está en el margen de oportunidades de cada individuo, sino que el enunciado correcto del problema y las soluciones posibles deberán ser consideradas por las instituciones, tanto económicas como políticas de la sociedad. Una de las cuestiones que enfrenta Mills es determinar cuáles son en nuestro tiempo los mayores problemas que los públicos y las inquietudes clave de los individuos particulares. Para formular dichos problemas e inquietudes, se debe establecer qué valores son preferidos pero amenazados y cuáles preferidos y apoyados, e identificar qué contradicciones notorias de la estructura pueden estar implicadas. Para esto, clasifica los valores según la gente que los estima y la gente que no los estima. Según la gente que estima los valores, se puede diferenciar bienestar, que es cuando no se advierte ninguna amenaza en alguno de los valores; crisis, que es cuando se advierte que los valores están amenazados; pánico, es si la crisis afecta a todos sus valores. Cuando la gente no estima los valores, se pueden clasificar en indiferencia, que no se siente la estimación por ningún valor ni percibe ninguna amenaza; apatía, que es un sentimiento indiferente sobre todos los valores; malestar, es cuando no se siente ninguna estimación por ningún valor pero percibe la amenaza. En la actualidad nos encontramos en un tiempo de malestar e indiferencia. Sin embargo, estos aún no llegan a la razón y a la sensibilidad, y mucho menos es considerado como problema de la ciencia social. En vez de sentir una inquietud, se siente un malestar vago. En vez de sentir un problema, se siente el sentimiento de que nada marcha bien. Los valores amenazados muchas veces no son ni reconocidos como valores ni se advierten que están siendo amenazados. Por dichas razones, la primera tarea política intelectual del científico social consiste hoy en poner en claro los elementos de malestar y la indiferencia contemporáneos, lo que según Mills transforma a las ciencias sociales en el común denominador de nuestro periodo cultural y a la imaginación sociológica en la cualidad mental más necesaria. Bueno, en la época moderna, las ciencias físicas y biológicas han sido un elemento fundamental para el estudio de la sociedad occidental. Utilizaban la técnica de laboratorio, que era la mejor manera de proceder. Entonces, Mills lo que quiere decir básicamente es que, o sea, tenían un método de estudio y destinaban todo ese método para poder obtener beneficios. Después, Mills habla sobre lo que sería la imaginación sociológica, que bueno, se encuentra en nuestra vida cultural y es básicamente una cualidad mental que nos permite usar la información y bueno, en base a eso poder obtener una razón de lo que ocurre en el mundo y dentro nuestro. También afirma que esta no puede ser una moda, no es una moda, y que, ¿cómo se llama? Se la llama lenta porque
en base a cómo se adquieren en el individuo y en su cultura. Por eso quizás no es muy utilizada por otros sociólogos. Y después, como último, busqué cómo podemos aplicar este tipo de visión, y básicamente, bueno, la persona lo que tiene que hacer es apartarse por completo del objeto y pensar desde un punto de vista más alternativo. ¿Y eso cómo sería, Agustín? Apartarse del objeto y ver una perspectiva más alternativa. Había varios ejemplos. Por ejemplo, ponele, no sé si te lo puedo explicar con un ejemplo. Había un ejemplo, un café, entonces ponele, para una sociedad, por ejemplo, el café, ponele, es una droga. Consumir mucho es una droga. Para otra sociedad, el café, ponele, lo puedes consumir en el desayuno tranquilamente. Para otra sociedad, no sé, el café es para, no sé, reunirte con amigos a tomar café. O sea, son diferentes puntos de vista de un mismo objeto, por así decirlo. Claro, como diferentes valoraciones sociales. Claro, sí. Básicamente es eso. Buenas. A mí me toca la parte de la definición de las ciencias sociales para las tareas culturales de nuestros tiempos. Naturalmente, la ciencia social consiste en que están haciendo los científicos sociales debidamente reconocidos y los clásicos, aunque de ningún modo ellos están haciendo lo mismo. La primera tarea política e intelectual del científico social contemporáneo consiste hoy en poner en claro los elementos del malestar e indiferencia contemporánea. Dice que existe un malestar en los cultivadores, como llama Mills, de las ciencias sociales, tanto intelectual como moral, por la dirección que parece ir tomando la disciplina de ahora. Mills tiene un concepto de ciencia social que no ha predominado últimamente. Él se opone a la ciencia social como un conjunto de técnicas burocráticas que impide la investigación social, de pretensiones metodológicas y de situarse en pequeños problemas. Es como que es un concepto ocurrista que se interesa en los pequeños problemas y no en los importantes. También habla de los cultivadores que insisten en necesidad de equipos de estudio técnicos, de investigación, procedimientos mecánicos o estudiar estrictamente solo ambientes en pequeñas escalas con la esperanza de armar con esas piezas una estructura mayor. También el autor aclara que sus críticas a los métodos de estudio de las ciencias sociales tengan que ver con sus prejuicios y juicios que él expone. Lo que decía anteriormente. Para Mills, dice que él trata que para él trata de enunciar significados culturales y políticos a la sociedad, y dice que el problema de la ciencia social tiene que ser como un problema público. Y también considera que, según como conclusión, el análisis clásico, que el análisis clásico son tradiciones definibles usables, y que su característica esencial es el interés por las estructuras sociales históricas, y que tiene relación directa con los urgentes problemas públicos y las insistentes inquietudes humanas. Bueno, bien, hay cosas que parece chino básico, ¿no? Como diciendo, ¿qué está diciendo? Estoy leyendo por punto de técnicas y ahora lo vamos a sí, es como la parte más complicada del texto, como que él trata de explicar lo que él quiere, lo que él intenta exponer, y también al mismo tiempo critica a los otros métodos. Claro, exactamente. Pero o sea, ahora que para él, su método de estudio es estudiar la sociología como un problema social, como un todo, y no como problemas pequeños o individuales.
Exactamente, ¿y dónde están las valoraciones de la sociedad? Porque fíjense, esto de imaginación sociológica en tanto cualidad mental utilizada dentro de las ciencias, o cada uno de nosotros también lo podemos utilizar, es pensar que hay determinados hechos sociales que se diferencian. Unos son problemas y otras son inquietudes, ¿no? Inquietudes, sí. Las inquietudes son de índole individual, pero los problemas, las problemáticas de índole social, hay que comprenderlas desde el lugar de romper, según lo que dice él, con esa ideología individualista, que muchas veces entienden problemas vinculados al desempleo desde el lugar de los esfuerzos individuales, ¿no? Entonces, que una persona no tenga empleo es una cuestión vinculada, puede ser a una inquietud, a un problema individual. Ahora, que varias personas no tengan empleo, eso tiene que ser analizado desde otro lugar, de cómo una perspectiva, una situación que le sucede a un grupo social tiene que ver con un conjunto de políticas, ¿no? Bien. Entonces también Yo- incluye la noción de política pública, de alguna manera. Dio también un ejemplo sobre el matrimonio, que si el matrimonio, ponele una separación solamente, es un problema individual, pero si hay muchas separaciones, como 50, es un problema social. Y también dio ejemplo de distintas sociedades, que como, no sé, poner la islámica, no hay muchas separaciones porque la cultura prohíbe todo eso. Entonces es un problema social, no tanto individual. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Para estudiarlo como institución, ¿qué tiene que ver? Con un contexto determinado, con una época determinada, con una historicidad. Entonces, el matrimonio, inclusive en nuestra sociedad, 30 años atrás, era de un modo, la gente tal vez no se divorciaba, o sea, tampoco, bueno, existía la instancia, pero no se separaba. ¿Por qué motivo? Porque culturalmente, valorativamente, tenía una serie de Estaba mal características visto. que es distinta a la de hoy, ¿no? Sí, Facundo. Sí, quería preguntar a qué aludía con usables, tradiciones definidas y usables. O sea, el término ¿A dónde? usable más que nada. Sí, ¿a qué lo dirige o a qué se refiere? Tradiciones definidas y usables, ¿en qué sentido lo pusieron, chicos? No, yo lo saqué del título. Es como que los analistas clásicos estudian la sociología ya con cosas hechas, ya de antemano, que ya son como tradiciones y usados por otros, Claro. como métodos ya antiguos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ahora comprendo. Claro, esto es lo que pasa. Por ahí no quedó bien explicado, pero yo lo entendí por ese lado. Claro, el tema es que él hace como, en realidad cuestiona el análisis clásico en tanto tradiciones que son, digamos, demasiado esquemáticas y no son contextualizadas a determinados momentos históricos, ¿no? Él lo que dice que la estructura social debe ser analizada en determinado contexto histórico y con las valoraciones pertenecientes a determinadas sociedades, como decías vos, el tema del matrimonio va a ser entendido de acuerdo a la sociedad y al momento histórico y contextual que en realidad sea analizado. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión de mirar que muchas veces hay, por ejemplo, sociólogos como Merkel y demás, que dice que muchas veces se instala dentro de una sociedad una mirada muy individualista, donde de alguna manera se pone todas las valoraciones y las responsabilidades en los individuos y no se ven qué conexión tiene con la estructura y las políticas públicas. Entonces, se lo culpa a determinado sujeto de no tener empleo, cuando en realidad no están dadas las condiciones para determinados sectores sociales que tengan un ingreso dentro de la sociedad como para estar insertos dentro de ella, ¿no? Que después eso lo vamos a recuperar en la unidad 4. Entonces, la idea de este texto, que ya nos estamos adentrando en la unidad 3 para pasar a esta 4 que tiene que ver con los problemas contemporáneos, es tratar de ver cómo se articula la biografía con la historia, ¿no? La biografía en cuanto a cuestiones individuales vinculadas a cuestiones históricas y estructurales.
y cómo a partir de allí se piensan determinadas políticas, que después lo vamos a ver con Bauman, por ejemplo, o más adelante con Castel, cómo esas políticas muchas veces son reproductoras de personas que quedan fuera del sistema, dice como las políticas de los in y de los out, en tanto vos podés ayudar por un tiempo a un grupo societal, pero trata de introducirlo mediante el trabajo, ¿no? Por ejemplo, los llamados planes sociales. Está perfecto, esa gente los necesita y demás, pero hay que tratar de introducir a esas personas de manera genuina dentro de la sociedad. Entonces, esta es la idea de este concepto, ¿no? Que va vinculado, si tenemos tiempo, yo tengo un pequeño PowerPoint con cuestiones centrales. Si quieren terminen y después ven. Bueno, profe, ya es la última parte esta. Lo que acá plantea el autor es que lo que ahora se conoce como trabajo sociológico tiende a moverse hacia tres direcciones generales, que cada una presenta ciertas deformaciones, entre comillas. Perdón, ¿vos sos Augusto o Alfonso? Alfonso. Me quedó el nombre de mi hermano porque estoy en la compu. No importa, no, porque yo lo había anotado y digo, lo habré anotado mal, no importa. Alfonso soy. Sí. Bueno, y acá se mencionan tres tendencias. La primera es hacia una teoría de la historia. O sea, lo que Mill plantea es que la sociología es histórica y sistemática al mismo tiempo. Esto quiere decir que es histórica porque utiliza materiales del pasado y sistemática porque lo hace con el objeto de definir las distintas etapas del curso de la historia y las regularidades de la vida social. O sea, lo que dice es que en esta deformación se tratan de meter a la fuerza los materiales de la historia humana y que la resultante de esto son visiones proféticas del futuro. Después, la segunda tendencia es hacia una teoría sistemática de la naturaleza del hombre y de la sociedad. Acá dice que la sociología trata conceptos destinados que sirven para definir todas las relaciones sociales y también nos permiten ver sus características que supuestamente son invariables. Dice que la sociología tiene una visión más estática y abstracta de los componentes de la estructura social de una forma muy general. Entonces, como reacción puede ser a olvidar la primera tendencia, esta segunda tendencia se puede convertir en un formalismo muy complicado que se concentra en definir y redefinir esos conceptos y que se centra la atención ahí. Y luego la tercera tendencia, que es hacia el estudio empírico de los hechos y los problemas sociales contemporáneos, dice que estos estudios se pueden convertir en datos insignificantes y sin relación entre sí. Y acá el autor en el texto da unos ejemplos, por ejemplo, de estudios de grupos sociales chicos o grupos étnicos, y que al final le terminan dando, como en criollo, más bolilla a los métodos y la metodología que a los estudios en sí. Nada, eso. Bueno, muy bien. Bueno, hablaron todos. Bien, vamos a hacer entonces un cierre con un PowerPoint que les voy a explicar rápidamente con algunos conceptos clave. Por favor, después súbanlo tanto el grupo anterior como al aula virtual, a la carpetita. Fíjense de revisarlo, por si llega a haber algún mal escrito, pero por lo que vi estaba todo bien. El grupo anterior recuerde que tiene que hacer algunas modificaciones. Bueno, vamos a ver.
Bueno, lo ven ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, básicamente algunas cuestiones, a ver, vamos a ir a lo más importante. Bueno, básicamente entonces lo que va a decir el texto cuando habla de, en la introducción, que los hombres no definen las inquietudes que sufren en relación con los cambios históricos y las contradicciones institucionales. No pueden hacer frente a sus problemas personales en formas que les permitan controlar las transformaciones estructurales que suelen estar detrás de ellas. Fíjense que cuando nosotros empezamos a leer un autor, depende de los conceptos que vaya utilizando, ya nos va a dar una perspectiva. Fíjense que acá se habla de estructuras, de cambios históricos, ¿no? De contradicciones. Entonces, nosotros como ya vimos los clásicos, que son una, digamos, invitación a ver desde qué perspectiva los autores contemporáneos van a empezar a ver las situaciones sociales, ¿no? Entonces, acá fíjense que se nombra el concepto y la noción de cambio histórico, de contradicción, de transformación estructural, para adentrarse de esto de lo que él llama cualidad mental, ¿no? Es esta interrelación del individuo y de la sociedad, de la biografía y de la historia, del yo y del mundo. ¿Qué tiene que ver ¿Con qué tiene que ver esta cualidad mental? Con esa interrelación que él va a marcar dentro de las cuestiones problemáticas y no de las inquietudes personales, y que tiene que ver con ese enlace del hombre con la sociedad en la cual vive, con los valores que esa sociedad contiene, con las perspectivas, con el gobierno, con las políticas públicas, con la introducción de ese yo individual en un mundo concreto, ¿no? Estamos hablando de un mundo específico que tiene un tiempo, que tiene un contexto y que tiene determinadas valoraciones. Como hablábamos hoy de este concepto, por ejemplo, institucional de matrimonio, o del concepto de divorcio, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, no es solo información lo que necesitan. En esta edad del dato, la información domina con frecuencia su atención y rebasa su capacidad de asimilarla. Nosotros estamos viviendo hoy en día en una sociedad del dato. Fíjense que hay información por donde quieran, de cualquier temática, inclusive desde distintas fuentes, de los medios de comunicación, de fuentes académicas y desde distintos canales. Generalmente estamos como sobreestimulados a la información. Pero cuando nosotros queremos saber sobre un tema y decimos, bueno, por ejemplo, con el tema del COVID, con tanta información de cómo no hay que contagiarse, de cuáles son las situaciones para atravesar con los otros, pero muchas veces cuando la persona lo atraviesa, no tiene la información concreta. Entonces, esa es, en la sociedad del dato, digamos, la información es la que domina, pero en realidad no es una información que esté asimilada muchas veces, ¿no? Entonces, como dice, lo que necesitan es una cualidad mental que les ayude a usar esa información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que realmente ocurre en el mundo, en ese mundo que tiene un espacio y tiempo determinado, y de lo que quizás esté ocurriendo dentro de ellos. Entonces, el concepto fundamental de Guy Mills es el de imaginación sociológica, que es esa cualidad. Entonces, esa imaginación sociológica va a permitir comprender el escenario histórico, ese escenario histórico en cuanto a una mayor amplitud, al significado que tiene para los individuos de una determinada sociedad y para la trayectoria exterior también de diferentes individuos. El individuo entonces puede comprender su propia existencia y evaluar su propio destino localizándose dentro de una época y dentro de una dinámica.
por el hecho de vivir una biografía en una sociedad y dentro de una sucesión histórica, contribuye a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia. O sea que el individuo dentro de esa sociedad, acá podemos enlazar con conceptos que más adelante vamos a ver de Bourdieu, de esa sociedad que constriñe y a la misma vez posibilita, ¿no? Entonces tenemos ese interjuego entre el concepto de estructura y acción. Los problemas del analista social parten de 3 tipos de preguntas. Y acá fíjense que esto es central. Las preguntas que son estructurales, que tiene que ver con la conformación estructural de la sociedad en cuanto a dimensión económica, política, económico-social, ¿no? Con todas sus aristas. La condición histórica, histórica en el sentido de que esta sociedad es diferente de la que fue unos años atrás, y de las redes sociales que conforman esta sociedad. Entonces, son tipos de interrogantes que se formula todo aquel que posea esta imaginación sociológica que plantea el autor. Entonces, fíjense lo que dice acá abajo: la imaginación sociológica nos permite captar la historia, la biografía y la relación entre ambas, dentro de esa sociedad. Y cuando se pregunta por la promesa, justamente esa es la tarea y la promesa que plantea Gray Mills. Esta imaginación sociológica de articular la biografía con la historia. Entonces acá, bueno, aparece el concepto de inquietud personal, al diferenciarlo del problema público dentro de esta estructura social. Las inquietudes son de carácter individual, o sea, es un asunto privado, y los problemas son los que trascienden el ambiente del individuo y su vida interior. Entonces, un problema es un asunto público, implica muchas veces una crisis en los dispositivos institucionales, y también lo que los marxistas, fíjense acá cómo aparecen estas palabras para adentrarnos dentro de lo que es una perspectiva teórica, llaman contradicciones o antagonismos sociales, ¿no? Estos problemas que de alguna manera condicionan el contexto histórico. Bueno, esto es más de lo mismo que ya vimos. Y en términos de Mills, la situación de malestar e indiferencia constituye, como hoy dijo una de las compañeras, un signo distintivo de nuestro tiempo. Y justamente acá enlaza la tarea política e intelectual del científico social, que es poner en claro estos elementos de malestar y de indiferencia que constituyen a la sociedad contemporánea. Bueno, básicamente esa es la clave de lectura del texto, ver fundamentalmente esa ruptura, ¿no?, entre inquietud, problema y este concepto de imaginación sociológica que entrelaza la biografía con la historia, ver cómo una situación social, política, económica, ¿no?, tiene que ver con una situación individual o está entrelazada con un conjunto de aspectos que conforman un grupo social y por ende tiene que ver con la estructura de la sociedad, ¿no? Y ese es el enlace que él va a hacer para después ver en la unidad 4 el concepto también de política pública, cómo se articula el concepto de política pública con determinadas problemáticas dentro de un contexto determinado. Bueno, se entiende cómo todo ese juego de palabras en realidad tiene como esta clave de lectura, como para que puedan comprenderlo y seguir avanzando en las distintas lecturas, en los distintos autores que van a tener entrelazado para comprender
lo social, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno, les vuelvo a decir, mañana test de lectura, por favor, fíjense que es obligatorio. Y el martes vamos a ver a Bauman, pero léanlo todos. Vamos a ver si hacemos la clase un poquito más dinámica, además el texto está bueno, el grupo 1 lo tiene que exponer. Fíjense, traten de buscar ejemplos, de buscar otra cuestión que lo haga como un poquitito más dinámico. Vamos también, tienen que leer un texto cortito de la unidad 3 de la IR, así lo charlamos entre todos, que es un texto también que da la posibilidad de debate, de debatir un poquito. Y el viernes daríamos el grupo 2, el texto de Bourdieu de la unidad 3, y también intenten buscar ejemplos y demás. Bueno, hasta acá, vamos, ¿me escucharon? ¿Están ahí? Acá estamos, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces la clase próxima. Suerte, mañana. Profe, no, si después podría subir a la 24 los PowerPoint, pero de los grupos. Sí, el tema es que se lo consulté a la titular. Y digamos, eso es parte de la tarea, ¿no? De ustedes. Yo debería sacarlo y ponerlo en otra carpeta porque ustedes no tienen opción de verlo. Bueno, los voy a poner, sí, pero vean que esos son los que hicieron los grupos. La cátedra propone los otros PowerPoint. Claro, sí, más que nada después para el parcial, por las dudas, si queda algo colgado, Bueno. digamos. Gracias, Sí. profe. Ahí me lo anoté. Bueno, después a la tarde veo si los puedo subir. Seguramente sí. Bueno, que les vaya bien. Suerte mañana. Gracias, Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.